nuevamente, buenos días. En esta ocasión, ¿verdad? Pues vamos a estar continuando con este tema del ciclo de capacitación en los estándares de Quality Matters. Para hoy, pues vamos a estar discutiendo los estándares 7 y 8, que tienen que ver específicamente con todo lo relacionado al apoyo al estudiante y a la accesibilidad y facilidad del uso de las diferentes tecnologías, contenidos y todos los elementos que trabajamos en el curso. Vamos a recordar, ¿verdad?, que estos estándares pues están enfocados en lo que es la 7ª edición de las rúbricas para la evaluación de la calidad de un curso. Y esta rúbrica pues se diseñó para cursos en modalidades a distancia que pueden ser completamente en línea, ya sea sincrónico o asincrónico. También pueden ser cursos híbridos, cursos high flex o incluso multimodales. Ya hemos discutido algunos de estos estándares, ¿verdad? Todavía nos quedan pendientes el 3 y el 4, que tuvimos que hacer un ajuste de fecha, pero pues dentro de esos 8 estándares que se establecen en las rúbricas, hoy nos vamos a centrar en lo que es el estándar 7 y el estándar 8. Comenzando entonces con el estándar número 7, este estándar lo que busca es establecer todos esos elementos donde nosotros podemos a través del curso trabajar con el apoyo que le ofrecemos a los estudiantes y el apoyo que tienen los estudiantes disponibles a través de diferentes servicios. Hay algunos elementos que van a partir de los elementos del curso, el apoyo que le da el docente al estudiante, pero también hay otros elementos de apoyo que son más apoyo de la institución, como el apoyo técnico, el apoyo de consejería, de asesoría, y esos elementos van a complementar esa experiencia del curso. Hay algunos, ¿verdad?, de estos componentes en los cuales nosotros como docentes no tenemos el control, pero sí podemos proveerle al estudiante la información para que pueda identificar dónde se ofrecen esos servicios. Y eso es parte de lo que busca este estándar con cada uno de sus elementos. Cuando miramos este estándar, entonces en detalle, vamos a comenzar trabajando con lo que es la información, ¿no? Las instrucciones del curso y cómo desde esa información inicial tenemos una información o una descripción de lo que son los apoyos técnicos que el estudiante tiene disponible, ¿no? Cuando hablamos en el primer webinar que hicimos, que fueron de los estándares 1 y 2, ese primer estándar que trabajaba con todos los elementos de la información del curso, esa introducción del curso, hablamos y mencionamos algunas de las técnicas para poder presentarle al estudiante toda la información que es importante de una manera que el estudiante la pueda navegar y la pueda identificar fácilmente en el curso, adicional a la estrategia del sílabo, ¿verdad?, o del bosquejo que nosotros le preparamos a los estudiantes para detallarle todo lo que el estudiante va a estar llevando a cabo y todo lo que se va a estar trabajando en el curso. Pues dentro de esos elementos de información que nosotros mencionamos en ese primer estándar, pues en este estándar número 7, vamos más al específico en cómo le proveemos la información al estudiante de estos tipos de apoyo. Así que una de las estrategias que se recomienda para poder cumplir con este criterio es crear ya sea una página, un módulo, un espacio donde el estudiante sepa que ahí va a identificar la información del apoyo técnico. Y ese apoyo técnico pues puede ser desde los enlaces, correo electrónico, números de teléfono, espacios virtuales, por ejemplo, si son chats, si son tickets, ¿verdad?, una mesa de ayuda, de cómo el estudiante puede encontrar este apoyo técnico. Principalmente el de la plataforma que estamos usando como sistema de gestión de aprendizaje. Ya sabemos que nuestra plataforma institucional tiene su información de apoyo técnico. Una vez el estudiante accede a la página inicial, lo tiene, ¿verdad? Esa información siempre está allí presente como parte del contenido de la interfaz. Lo que hacemos es complementar en el curso esos accesos y facilitarle al estudiante a encontrar esa información. También podemos integrar lo que sería
un espacio donde se detalla, ¿no? Podemos buscar la información en nuestras oficinas de sistemas de información, nuestras oficinas de apoyo técnico al usuario o al estudiante, y esa información poder también proveérsela al estudiante a través de un bloque, un recurso, una página de información dentro de nuestro espacio de clase virtual. Algunas buenas prácticas que se recomiendan para cumplir este criterio es que podamos identificar, ¿verdad? Y podamos determinar los diferentes apoyos que existen para el estudiante y que los estudiantes puedan necesitar. Por ejemplo, estamos usando un sistema de gestión de aprendizaje para todos nuestros cursos en modalidad a distancia, pues el estudiante va a necesitar encontrar esa información de cómo manejar cualquier problema que tenga con esa plataforma. Que como nosotros como docentes, lo más probable es que no seamos ese primer punto de apoyo, ¿verdad? Sino que al ser algo más técnico, más específico de una plataforma, lo que hacemos es que le facilitamos al estudiante la información dentro del curso. De nuevo, dependiendo de la plataforma que estemos usando, incluso si ya tenemos plantillas, como es el caso de Río Piedra, pues entonces hay unos elementos que ya están dados, ¿verdad? Que nosotros como docentes sabemos que eso está ahí, el estudiante tiene esa información, ya eso está, estamos en cumplimiento con este tipo de criterio para este estándar. Otra buena práctica es comunicar esos recursos de apoyo. Por ejemplo, dejarle saber a los estudiantes cuáles son esos servicios de apoyo que están disponibles y cómo entonces los va a solicitar o cómo puede obtener esos servicios de apoyo. También se recomienda proveer enlaces a tutoriales, a webinars, a manuales donde se presenten todos los elementos que el estudiante pueda necesitar para comprender cómo trabajar la plataforma, cómo trabajar con ciertas herramientas que necesita usar en la plataforma institucional. Incluso si estamos trabajando con tecnologías externas, ¿verdad? O herramientas adicionales, pues también la información de cómo el estudiante puede encontrar ese apoyo técnico si tuviera alguna situación. Aunque esa parte la vamos a tocar más adelante en detalle. También otra práctica es darle acceso, ¿verdad? A opciones gratuitas o de bajo costo de algunas de las plataformas que pudiéramos necesitar en los cursos. Claro está, esto va a depender de la naturaleza del curso y de lo que haga falta para el estudiante poder cumplir con los objetivos de aprendizaje y con el diseño del curso como tal. Pero sí se recomienda que si hay alternativas y que los estudiantes pueden seleccionar sobre esas alternativas, pues entonces darle la oportunidad. Sabemos que hay programados, por ejemplo, que no se pueden sustituir, ya sea que el estudiante tenga que descargarlo o incluso aquellos que el estudiante tenga que adquirir como parte de la experiencia del curso, ¿verdad? Lo que se busca no es que se sustituya todo, sino pues cuando se da la opción y cuando se da la oportunidad, pues poder proveerle al estudiante esas alternativas. También como buena práctica se recomienda que los estudiantes sepan cómo van a obtener ayuda cuando estamos trabajando con tecnología sincrónica. Eso significa con todas estas herramientas que utilizamos para llevar a cabo nuestras clases, nuestras videoconferencias de manera sincrónica, en vivo, ¿verdad? Por así decirlo. Y si el estudiante, pues, accede al enlace y no le permite entrar, si no tiene acceso, si la información del enlace no es válida, si la información de su cuenta no es válida, pues donde el estudiante debe comunicarse para poder trabajar con ese asunto. Otra de las prácticas que se recomienda es que presentemos, ¿verdad? Dentro de esa información de contacto, de esa información de apoyo, lo que sería esos elementos de la institución, todas las instancias donde la institución puede ofrecerle apoyo al estudiante. Nosotros tenemos en nuestros recintos y unidades unas oficinas que se dedican a lo que es la parte más técnica. Tenemos algunos servicios adicionales que se dan a través de los decanatos de estudiantes. Tenemos otros servicios que se pudieran dar a través de las facultades de los departamentos. Así que eso va a depender, ¿verdad?, de la naturaleza de cada institución, pero lo importante es que el estudiante tenga toda esa información.
Y como último punto de la buena práctica es asegurarnos de que toda esa información está visible, que esté accesible desde la página inicial del curso. Puede ser parte de un menú, puede ser parte de un módulo. Lo importante es que el estudiante sepa dónde encontrarla y que podamos actualizarla cada vez que hacemos una revisión de ese curso, ya sea si lo damos todos los semestres o lo damos una vez al año o una vez cada 2 años, pues que podamos revisar que esa información siga vigente, que esos enlaces sean los correctos, que esos números de teléfonos o extensiones no hayan cambiado. Incluso a veces compartimos las personas, los nombres de las personas, contactos, y eso también pudiera cambiar, pues entonces tener esa información actualizada. Si es que la tenemos copiada en el curso, si tenemos un vínculo o un enlace, pues simplemente asegurarnos de que ese enlace sigue dirigiendo al estudiante a la página donde está la información actualizada de ese servicio o de esa oficina que ofrece esos servicios. Otro de los criterios para este estándar número 7 es que las instrucciones, la información del curso puede entonces también presentarle a los estudiantes toda la información sobre las políticas de accesibilidad y servicios de acomodo o modificación, ¿verdad? Razonable, que son los que nosotros tenemos en nuestras instituciones a través de las diferentes oficinas de servicio. Y esto, pues, como parte de proveer al estudiante también a través del curso toda la información que necesita. Esto puede incluir enlaces a las políticas para que el estudiante tenga esa información. También esto se alinea con eso que discutimos para el estándar 1, donde le proveemos al estudiante los enlaces, los accesos, ¿verdad? Todas esas políticas académicas que el estudiante debe conocer. También la información, ¿verdad? Sobre todos esos servicios que existen para el estudiante y la forma en cómo los estudiantes los pueden obtener. La mayor parte de esta información ya está disponible, de nuevo, en las páginas web que tienen cada una de estas oficinas, y lo importante es que dentro del curso, en alguna sección del curso, podamos proveer ese enlace para que el estudiante tenga esa información. Lo mejor es trabajarlo todo centralizado, ¿no? Tener un espacio donde el estudiante pueda tener cada uno de esos enlaces. Lo podemos hacer a través de una página o a través de un bloque, y el estudiante pues ya automáticamente sabe dónde ubicar esa información. También se recomienda, como parte de este séptimo estándar, que en esa información se incluyan todos los servicios de apoyo académico y esos recursos que provee la institución para poder apoyar al estudiante en su éxito académico. Eso significa los servicios estudiantiles, donde están los servicios de consejería, apoyo psicológico, las oficinas de servicios para estudiantes, con impedimento, la orientación profesional, y proveer también esa información de contacto, ya sea enlaces, correos electrónicos. Incluso hay muchas de estas oficinas que ya tienen algunos servicios virtuales, ¿no? Donde el estudiante puede hacer una solicitud de servicio, una solicitud de cita, pues esos enlaces también los podemos compartir. Dentro de esas buenas prácticas, pues, un poco yendo más en detalle sobre esas estrategias que mencionamos, tener una conexión con OSEI, ¿verdad? Esa oficina tiene muchos servicios que le provee a los estudiantes, que a veces tenemos estudiantes que no conocen que existe la oficina, que no conocen que existen esos servicios y que son servicios para apoyarlo. Así que una de las recomendaciones es, pues, tener una comunicación con esa oficina, conocer cuáles son los servicios que están disponibles, cómo nosotros como docentes podemos proveerles información y compartir esa información también con nuestros estudiantes. Nosotros tenemos por ejemplo, un modelo de prontuario, donde en ese modelo de prontuario de sílabo hay una sección donde se establecen todas las políticas y todas estos textos reglamentarios, y dentro de esos textos está el de modificación a acomodo razonable. Y ahí aparece para el estudiante, ¿verdad? Una descripción de los elementos de los servicios que puede obtener a través de esta oficina. Lo ideal entonces es que también lo podamos trabajar a través de el curso en ese bloque de información o en ese espacio
de información que le proveemos al estudiante. Otra de las buenas prácticas es que podamos informarle al estudiante, que lo podemos usar en esa primera sesión donde discutimos el sílabo del curso, pues cuáles son esos servicios de accesibilidad disponibles, cuáles son las políticas relevantes para el curso, ¿verdad? Particularmente, y esas políticas que el estudiante debe conocer a nivel general. También si el curso trabaja con un componente sincrónico, esto es particularmente con los cursos que son híbridos o aquellos cursos que son en línea, que tienen un componente sincrónico, lo que significa que nos reunimos con los estudiantes en un día y una hora en particular a través de una tecnología de videoconferencia, pues entonces tener consideraciones, ¿verdad? Y poder reconocer cuáles pueden ser esos elementos de flexibilidad o de acomodo específico que nosotros podemos tener con nuestros estudiantes, tanto para las tecnologías o las herramientas que utilizamos, como para atender las necesidades particulares de nuestros estudiantes. Otra de las buenas prácticas es ¿verdad? El acceso a esos servicios y la información de contacto. Y todo esto, de nuevo, lo podemos trabajar en coordinación y en comunicación con esas oficinas de OSEI o también a través de esos espacios de información que le podemos proveer a los estudiantes a través del curso. El próximo elemento a considerar bajo este estándar número 7 es entonces esa información que le proveemos al estudiante para recursos o servicios, ¿verdad? Que lo puedan ayudar, como por ejemplo los servicios de asesoramiento, de salud mental, actividades extracurriculares, lo que es el bienestar. Ahora se está trabajando mucho con lo que es una experiencia y unos servicios más holísticos en relación a todos los elementos que inciden en el éxito académico del estudiante, no tan solo lo que es la consejería académica, que es bastante importante, adicional a todos los demás servicios que se le pueden proveer. Y esto, pues, un poco repite dentro de este estándar y estos 4 elementos que se discuten en este estándar, el proveerle la información al estudiante, que el estudiante tenga en el curso un espacio donde pueda identificar todos estos elementos de una manera rápida y accesible y que de ahí entonces pueda ubicar los servicios y pueda solicitar esos servicios en el caso de que los necesite. En este sentido, ¿verdad? Pues dentro de las buenas prácticas, proveer esa información, esos contactos, enlaces, correos electrónicos, donde el estudiante puede encontrar más información y solicitar esos servicios. También hay unos elementos de apoyo a lo que es la diversidad cultural. En nuestras instituciones nosotros tenemos estudiantes no tan solo de locales, ¿verdad? Sino que tenemos estudiantes internacionales también. En algunos casos tenemos incluso dentro de los estudiantes locales, tenemos ciertas diversidades y ciertos elementos que podemos identificar, pues también trabajar en apoyo, ¿no? A esos elementos, a esas características. Tenemos como docentes una conexión con esos servicios de apoyo, saber qué es lo que está disponible para entonces poder orientar a nuestros estudiantes. Ya yendo más en específico a lo que sería cómo manejamos el cumplimiento de este estándar número 7 en nuestros cursos, pues vamos a mirarlo desde la primera plataforma que utilizamos, que es el LMS, ¿verdad? O el Sistema de Gestión de Aprendizaje, y cómo desde esta plataforma nosotros podemos atender todos estos elementos o estos criterios que trabajan este estándar número 7. Comenzamos entonces con nuestro sistema de gestión de aprendizaje, que bien puede ser Moodle, Blackboard o cualquier otro que la institución haya adquirido y establecido como plataforma institucional. Dentro de ese sistema de gestión de aprendizaje o ese LMS, tenemos algunos elementos de información que ya están dados, ya están establecidos, ya sea por la misma plataforma o
por el equipo de trabajo que maneja la plataforma y que establece cuáles son esos bloques de información que aparecen visibles para todos los usuarios. Dentro de esos elementos, pues tenemos, por ejemplo, los, los correos de contacto para todos los asuntos técnicos de la plataforma. Cuando entramos al Moodle institucional, cuando entramos al Blackboard, nosotros podemos ver en esas primeras pantallas cuando hacemos inicio de sesión unos bloques donde aparece la información de contacto para lo que es la ayuda técnica. Y usualmente es un correo electrónico donde escribimos y pues ahí solicitamos o una mesa de ayuda, ¿verdad? Lo que se llama el helpdesk, que es un enlace donde se abre una petición para poder trabajar con ese apoyo técnico específico de lo que es la plataforma. También nosotros tenemos, por ejemplo, los que estamos usando Moodle, la plataforma de Moodle, toda la información de acceso, de inicio de sesión con la plataforma Moodle está conectado a la cuenta de Microsoft. Así que, pues ahí tenemos dos instancias donde necesitamos esa información de contacto para esa ayuda, ¿no? Si el acceso a Moodle no está disponible porque hay una situación, un problema con esa cuenta de Microsoft que esté bloqueada, que el password que esté utilizando no sea el actualizado, ¿verdad? Y todo, cualquier otro elemento que tenga que ver con ese problema de acceso. Dentro del curso, ¿verdad? Ya esos elementos son controlados más bien por los administradores de la plataforma y la información que aparezca en la plataforma. Dentro del curso, en nuestro sistema de gestión de aprendizaje, que nosotros podemos proveer a nuestros estudiantes. Cuando hablamos de documentación clara, lo que estamos hablando es pues de esas guías, esos tutoriales sobre las funciones básicas de esa plataforma, sea Moodle o sea Blackboard. Ahí, por ejemplo, para Moodle, desde Administración Central, hay unos enlaces a unos videos tutoriales para estudiantes de cómo usar las funciones, cómo navegar los cursos, cómo subir las tareas, cómo participar en los foros, cómo llevar a cabo las evaluaciones bajo los exámenes. Lo mismo también, por ejemplo, para Río Piedra, ¿verdad? Con su instancia de Moodle, tiene ya en la plataforma una plantilla diseñada que considera todos los elementos de los estándares de Quality Matters. Y dentro de esa plantilla hay un bloque donde el estudiante puede ver videotutoriales y también tiene guía para trabajar con todo lo que está relacionado a Moodle y a estos elementos de apoyo al estudiante que cubren este estándar número 7. Otra estrategia es entonces crear foro de discusión donde los estudiantes puedan hacer preguntas, ¿verdad? Y recibir respuestas sobre algún tipo de situación de apoyo que pueda darse a nivel de curso o incluso a nivel institucional si estuviera disponible. Ahí, otra de las recomendaciones es hacer una capacitación inicial y esto puede ser desde sesiones que se coordinan a través de los servicios disponibles en la institución para que los estudiantes tengan una familiarización con esa plataforma, que conozcan cómo navegarla, que conozcan cómo utilizarla. Hay otras estrategias que yo utilizo con mis estudiantes, tanto a nivel subgraduado como graduado, para que ellos entiendan la navegación del curso y dónde van a encontrar los diferentes elementos del curso. Y es que yo les hago los videos, la demostrativos, navegando el curso en la visión tal cual como la ve el estudiante en la plataforma. Y esos videos yo se los comparto y complementa la información que ya está en la plantilla de Moodle en Río Piedra, que va más a lo que sería el uso general de la plataforma de Moodle, mis videos, entonces yo se los preparo a los estudiantes para que sepan cómo trabajar dentro del curso y dónde van a encontrar los diferentes elementos dentro del curso. También dentro de la plataforma podemos agregar todos los enlaces directos, por ejemplo, a la biblioteca, a los tutoriales, bases de datos académicas, desde
cualquier espacio, ya sea del menú del curso, si podemos trabajar, ¿verdad?, con esa parte, trabajar con bloques personalizados que podamos añadir a lo que es el espacio del curso o como un recurso de información adicional dentro del contenido. Apoyo académico, apoyo técnico, apoyo institucional, pues todos esos elementos los podemos tener disponibles en nuestro curso en la plataforma. Aquí les voy a presentar una captura, ¿no?, de la pantalla de uno de los cursos en el Moodle de Río Piedras, donde ya está la plantilla dentro de la instancia de Moodle, y en esa plantilla entonces podemos ver que hay en la parte de la derecha, hay un bloque de contenido en la parte de la derecha, y en ese bloque de contenido hay unos recuadros. Hay unos videos tutoriales que tanto el estudiante como el docente marcan sobre ese botón, y ahí acceden a un canal de YouTube donde están toda una lista, ¿verdad?, de esos videos tutoriales que se pueden explorar sobre el uso de la plataforma. Y también pues está el módulo de información, donde el estudiante ahí tiene todos los elementos que hemos hablado de servicio al estudiante, de apoyo técnico, de apoyo académico, todos esa información de contacto y esas descripciones de servicio ya están integradas en esos espacios que ya vienen establecidos en la plantilla, ¿no? Otra de las cosas que podemos trabajar dentro del curso es entonces presentarle al estudiante, porque en muchas ocasiones le damos al estudiante o le mencionamos que tienen información directamente en la plataforma como parte de la información general del curso, pero los estudiantes en la mayoría de los casos no exploran, ¿verdad? No abren, no miran los enlaces o no miran los recursos de información que le proveemos. Así que como estrategia, yo utilizo esa primera reunión de clase del semestre para hacer la navegación junto con los estudiantes en vivo a través de la plataforma. Y en esa navegación, pues accedo a cada uno de estos recursos, voy al enlace de los videos tutoriales y les enseño cómo pueden encontrar esos videos tutoriales. También voy al manual y entonces le enseño la información que pueden encontrar en ese manual. Esto es una captura de pantalla que tomé el semestre pasado para presentarle a los estudiantes la información que pueden tener, que tienen disponible en ese manual y que pueden accederla en cualquier momento. Y ahí el estudiante ya lo ve y ya entonces sabe y puede recordar cuando necesite, pues, cómo acceder a esa información. Como les mencioné, dentro de ese recurso de información, pues tenemos todos los enlaces, números de contacto, ¿verdad? O correos electrónicos donde el estudiante se puede comunicar para recibir esos apoyos. Tenemos, por ejemplo, lo que es el apoyo técnico con esa mesa de ayuda, pues es Help Desk. En el caso del recinto de Río Piedras, pues a través de la División de Tecnologías Académicas y Administrativas, que es lo que conocemos como el DTA. Y ellos tienen, ¿verdad?, unos elementos de comunicación que ya están establecidos, y ahí se le deja saber al estudiante a través de ese recurso de información que ya está en el curso, en la plataforma en Moodle, todas las formas en que el estudiante puede comunicarse y cómo puede solicitar ayuda. También otro de los servicios, por ejemplo, la Oficina de Servicios a Estudiantes con Impedimentos, pues está esa descripción de los servicios y la información que el estudiante necesita de primera mano para entonces acceder a esos servicios y solicitar, perdón, acceder a la información y solicitar esos servicios. Y eso ya lo podemos trabajar dentro de un recurso o lo podemos incluso enlazar a la información que nosotros tengamos disponible. Otro ejemplo, en mi caso, adicionar a esos dos bloques que ya vienen en la plantilla, yo le creo a los estudiantes un bloque adicional donde les coloco en ese bloque servicios de apoyo al estudiante, y ahí entonces les pego lo que son los enlaces
a cada una de esas oficinas. Así que estos enlaces los lleva directamente a las páginas web de cada una de esas oficinas o de esos lugares de servicio. Y el estudiante ahí, desde el curso Moodle, pues marca ese enlace, le abre una pantalla y entonces puede acceder a la información y puede solicitar los servicios que necesite. Otra alternativa que tenemos, por ejemplo, para todos los que usamos Microsoft Teams como complemento a nuestros cursos a distancia, ¿verdad? Y lo digo como complemento porque la plataforma principal siempre va a ser ese sistema de gestión de aprendizaje que tenemos a través de la institución. Así que Teams lo podemos utilizar como complemento más allá de las reuniones o las sesiones que tengamos en vivo para efectos de la clase. Podemos trabajar con canales. Yo usualmente creo un chat de grupo con los estudiantes del curso en cada semestre y ese chat de grupo no es como para tener una comunicación constante social con los estudiantes, sino es un espacio para poder comunicarme con ellos de una manera un poco más inmediata a un correo electrónico o a un mensaje por la plataforma donde pueda proveerles anuncios. Usualmente cuando biblioteca publica, ¿verdad? Todos los talleres que voy a ofrecer a los estudiantes, pues esa información yo se la comunico a través de ese chat. Cuando sale algún boletín de la DTA sobre algún asunto de correo electrónico, de las cuentas, alguna información que sea para los estudiantes, pues ese es el canal por donde se provee toda esa información adicional. Ellos tienen una manera un poco inmediata de comunicarse conmigo para cualquier asunto que necesiten trabajar, ¿verdad? En relación al curso. Por ejemplo, cuando hay algunas actividades que tienen requerimientos, ya sea de fecha o limitaciones, pues los estudiantes se pueden comunicar a través de ese chat para dejarme saber si en la plataforma está programado o hay algún error en la programación de esa fecha. Me pasó en un curso que di ayer que había establecido la fecha, pero la hora aparecía las 00, así que obviamente pues no le permitía al estudiante en ese día subir la tarea porque había colocado la hora incorrecta. Y esos son elementos que los estudiantes pues pueden notificar y podemos trabajar de manera más inmediata utilizando una estrategia como Teams, ¿verdad? Podemos utilizar otras. Yo menciono Teams por ser la que utilizo con mis estudiantes. También si tenemos cursos a distancia, ya lo más probable, esto es una recomendación más para los cursos en línea que tienen un componente asincrónico en su mayoría, lo que significa que los estudiantes están trabajando de manera independiente por su, ¿verdad? En diferentes momentos y en diferentes horarios. Nosotros podemos entonces establecer sesiones en vivo, sesiones opcionales, ¿no? A lo que sería el contenido del curso. Podemos programar sesiones en vivo para poder trabajar con estos elementos de orientación, ya sea orientación técnica, orientación académica o simplemente preparar estos espacios que ya le hemos hablado en otros estándares, no proveer estos espacios de comunicación y de interacción con nuestros estudiantes. Pasamos entonces al estándar número 8 y este estándar número 8 pues vamos a dedicarlo a los elementos de accesibilidad y facilidad de uso. Y acá en este estándar, pues vamos a ir un poco más en detalle sobre cada uno de los elementos, más allá de las estrategias y las buenas prácticas, porque aquí entonces sí vamos a mirar cómo dentro de lo que se establece en los estándares de calidad, cómo nosotros podemos trabajar y cómo nos podemos apoyar con las tecnologías y los recursos que ya tenemos para cumplir con los criterios de este estándar número 8. El primer elemento es la navegación del curso. Y aquí lo más probable es que como estamos trabajando con sistemas de gestión de aprendizaje, hay unos elementos de navegación que ya están dados por la plataforma, ¿verdad? Que no tenemos
control sobre esos elementos de navegación. Ahora, nosotros sí podemos tener control sobre la forma en cómo está organizado el curso y cómo el estudiante va navegando por los componentes del curso, más allá de los elementos de la plataforma. Una de las recomendaciones para trabajar con este estándar, particularmente con la navegación del curso, es que sea un menú intuitivo, ¿verdad? Que el menú de navegación tenga los labels, las etiquetas, los nombres de las secciones, que sean claros, que sean términos o elementos que el estudiante pueda identificar fácilmente y que sepa qué es lo que va a encontrar en cada uno de ellos. Por ejemplo, si estamos trabajando con módulos, si estamos trabajando con las evaluaciones, con los recursos, pues que el estudiante sepa, ¿verdad? Una vez lee módulos, pues él sabe lo que va a encontrar dentro de ese recurso que se llama módulos, por ejemplo. También podemos establecer o proporcionar rutas de navegación donde podamos indicarle al estudiante dónde está, ¿verdad? En qué espacio está ubicado dentro del curso. Hay algunos elementos de las plataformas, por ejemplo, Moodle, y más con su actualización, tiene algunos elementos de navegación que cambian, que antes nosotros los veíamos en una columna a la izquierda y ahora entonces los tenemos en la parte superior del contenido, los tenemos en la parte inferior del contenido. Pues la idea es que el estudiante sepa cómo se va a mover entre cada recurso, cómo se va a mover, cómo sale a lo que sería la portada o la página principal del curso, cómo va trabajando con cada uno de esos elementos. Y el tercer punto es estructurar ese curso que sea, ¿verdad? De una manera lógica, donde los contenidos estén organizados y que ese sistema sea consistente. De nuevo, trabajando con una plantilla para los cursos en nuestros sistemas de gestión de aprendizaje, pues facilitamos todo esto, ¿verdad? Y así como docente no tenemos que preocuparnos por muchos de estos elementos porque ya están dados si trabajamos ya sea con una plantilla que ya está diseñada dentro de la plataforma o tenemos una plantilla disponible que podemos copiar o podemos traer a nuestros cursos y entonces organizarlos usando esa plantilla como modelo porque ya estarían considerados todos estos elementos. Dentro de las buenas prácticas para trabajar con este elemento de la navegación, pues lo importante es que lo que sí podemos controlar, ¿verdad? Esos elementos de organización del curso, del contenido, de la transición que podemos trabajar entre lo que es una presentación, una lectura, un video, a una actividad, a un ejercicio o a una evaluación como tal dentro de la plataforma, pues que toda esa secuencia y esa navegación esté estructurada de manera lógica. Y si lo hacemos así, quizás para la primera semana o para el primer módulo, dependiendo de cómo tengamos identificado y separado esa estructura, pues entonces mantener esa consistencia a través de los demás módulos o los demás bloques de contenido, como los tengamos organizados. Otra de las buenas prácticas, como les mencioné, que es algo de lo que yo uso mucho, hacer un screenshot, ¿verdad? Una grabación donde podemos proveerle al estudiante cómo está organizado el curso en video, cómo está organizado el curso, cómo uno navega. Tenemos algunas plataformas que nos permiten hacer esto y las vamos a ver un poco más adelante. Pero, por ejemplo, usando cualquiera de estos servicios que nos permiten hacer un screencast, yo puedo hacer las capturas mientras voy haciendo la navegación, lo puedo narrar, puedo usar mi voz para ir narrando al estudiante dónde me estoy moviendo en el curso, dónde voy a ubicar el menú, dónde voy a ubicar cada una de las secciones. También muchas de estas herramientas nos permiten generar un documento de ese video donde entonces cada una de esas pantallas o de esos cambios de pantalla es una imagen que nosotros podemos comentar en un documento y así el estudiante tiene tanto un video
como un documento digital que puede utilizar como guía para navegar el curso. Estas son buenas prácticas, ¿verdad? Y recomendaciones que se dan para efectos de poder cumplir con ese estándar o con ese criterio de calidad dentro de este estándar número 8. Esta captura, de nuevo, es de la plantilla de recinto de Río Piedra. Y cuando miramos, por ejemplo, en esta captura tenemos el título de este módulo, tenemos el periodo, ¿verdad? En este caso es un periodo de más de una semana, así que ahí está establecido el periodo del módulo, los temas, hay una información que ya hablamos en ese primer webinar que hicimos, ¿verdad? Dentro de ese primer estándar sobre la información que le proveemos al estudiante. Si se fijan, tenemos unos labels, unas etiquetas, unos elementos gráficos donde el estudiante puede identificar cuál es el contenido del curso y todo lo que está debajo de esa etiqueta que lee contenido del curso, ahí el estudiante puede entonces marcar y explorar y estudiar lo que es el contenido del curso. Tenemos otra etiqueta, por ejemplo, para material de apoyo y aquí entonces le podemos proveer al estudiante todos esos recursos que van a complementar ese contenido principal, donde el estudiante puede tener más información, entrar más al detalle sobre la temática que se está trabajando en este segmento, ¿verdad? O en este módulo para el ejemplo que estamos presentando. Y luego tiene una tercera etiqueta que son las actividades o tareas. Aquí el estudiante pues, puede identificar cuáles son esas actividades o esas tareas que están programadas para este módulo en particular que debe llevar a cabo en ese periodo de tiempo con las fechas que ya están establecidas en la plataforma. Estas etiquetas y esta división por secciones, ya esto lo provee tanto la plataforma, la estructura de la plataforma, en este caso Moodle, que tiene los contenidos por secciones o por tópicos. Y la plantilla que tenemos en GeoPiedra pues, fue diseñada precisamente para identificar de manera visual y con información todos los elementos que se van a incluir dentro de cada uno de esos módulos. Ya vimos, por ejemplo, en ese módulo de bienvenida que está diseñado también en la plantilla, donde aparece toda la información que le proveemos al estudiante y ya en los módulos de contenido del curso tenemos entonces una estructura que se va a mantener. Para cada módulo yo voy a mantener esta estructura de contenido de curso, material de apoyo o actividades o tareas. Incluso hay más labels o etiquetas en la plantilla. Hay algunos que pues simplemente están escondidos porque no se utilizan en el curso o porque para este módulo en particular no son necesarios y entonces se esconden y así no son visibles para el estudiante como un contenido que entonces quedaría vacío, ¿no? Otra de los ejemplos que les estaba mencionando, pues es entonces ese elemento del video. En este caso, esta captura de esta imagen lo que presenta es un punto en el video donde yo estoy enseñándole al estudiante dónde va a encontrar esa información. En este caso, este es el módulo o la parte principal del curso y le estoy resaltando en el video que va a encontrar ahí el sílabo del curso, que va a encontrar ahí la parte de anuncios y en este curso en particular, ¿verdad? Pues lo que sería el bloque de registro de asistencia. Y en la parte inferior de esta captura, ustedes pueden notar que hay un texto, hay un caption, un subtítulo, donde yo le estoy narrando y como le estoy narrando, tengo activada la función de subtítulo para que el estudiante pueda también tener la parte visual y la parte auditiva de contenido en ese video. Y en esa narración le estoy explicando paso a paso lo que estoy haciendo. Si va a navegar, si va a ir, si es a la derecha, si es a la izquierda, si es en la parte superior o es en la parte inferior, todo eso lo voy narrando para que el estudiante no tan solo lo identifique visualmente, sino que también está escuchando y puede entonces identificar en el espacio del curso dónde están cada uno de esos elementos.
Esto es una alternativa, ¿verdad? Y es un complemento a lo que ya existe para efectos de nosotros en Río Piedras, que ya tenemos una plantilla con muchos de estos recursos disponibles, pues es un complemento que yo trabajo para mis estudiantes de lo que ya tiene la plantilla, lo que ya yo tengo disponible en el curso en la plataforma de Moodle. En la mayoría de los casos, estos videos los preparo cuando tengo estudiantes, por ejemplo, que es su primera vez utilizando una plataforma, por ejemplo, Moodle. En el caso de los estudiantes a nivel de bachillerato, cuando empiezan a tomar algunos cursos híbridos o algunos cursos que se pueden ofrecer en cualquier modalidad a distancia. En su mayoría es bien poca la experiencia o ninguna que han tenido con Moodle anteriormente. Así que ese primer día de clase, pues están un poco perdidos en qué es la plataforma, cómo entran al curso, qué hacen, cómo lo ven, cómo lo descargan, cómo lo acceden. Y entonces tomamos esa primera sesión, ese primer día de clase para trabajar con todo esto en vivo, adicional a trabajar con toda la navegación y toda esa orientación que yo hago con ellos en vivo. Yo les proveo un recurso de video, ya este es mucho más corto, va más dirigido a unos elementos en particular, hace referencia entonces a los tutoriales que ya están eh, disponibles, ¿no? Porque ya hay algunos recursos que ya están creados y que ya fueron trabajados, así que yo lo que hago es complementar esos recursos y referir a los estudiantes a esos recursos que ya están disponibles para que trabajen con esos elementos en la clase. Y lo que hago es entonces complementarlo con videos específicos de lo que yo necesito que ellos entiendan y sepan cómo ubicar para efectos del curso en particular. El segundo elemento dentro de este estándar 8 tiene que ver entonces con el diseño del curso y la legibilidad de nuestros contenidos, y esto está más relacionado a lo que nosotros trabajamos dentro de la plataforma, pero también con los recursos de información y de contenido que le proveemos a los estudiantes como parte del contenido del curso, no con lo que enlazamos externo. Entonces, una de las recomendaciones y lo que se establece, ¿verdad? Como estrategia para lograr cumplir con este criterio es utilizar fuentes legibles. ¿Qué significa utilizar fuentes legibles? Que el tipo de fuente, ese font que seleccionamos en el texto de nuestras presentaciones, en el texto de los recursos que le proveemos a los estudiantes, ¿verdad? Y quizás en formato como las guías o algunos recursos de estudio que nosotros diseñamos, que nosotros trabajamos en formato digital, pues que ese font o ese tipo de letra sea de una fuente legible. El segundo elemento, y fuente legible, ¿verdad? Pues hablamos de que el tipo de letra no sea un tipo de letra muy ornamental o que sea un tipo de letra que tiene mucho diseño o muchos elementos integrados en lo que sería cada una de esas letras para que entonces cuando el estudiante va a leer, así sea un título, ¿verdad? Y queremos hacer un título llamativo, que tenga un elemento atractivo visualmente, tenemos que asegurarnos que sea legible, que aunque tenga, que sea cursiva, que aunque tenga curvas, tenga elementos gráficos, que el estudiante pueda leer lo que está en ese texto. Y el segundo elemento dentro de ¿verdad? Ese criterio de tipografía clara es entonces el tamaño. Tamaños de textos adecuados. Y aquí pues puede variar porque va a depender del tipo de recurso que le estamos presentando al estudiante. Pero se establece como mínimo siempre 12 puntos para ese tamaño de la letra, ¿no? Para facilitar la lectura. Ahora, si estamos hablando de una presentación que le vamos a compartir al estudiante, digamos, un archivo de una presentación que el estudiante lo va a usar de referencia o que lo va a usar para acompañar alguna experiencia de aprendizaje en un archivo de presentación, que sabemos que el formato es diferente a un documento, por ejemplo, un documento en Word, donde tenemos entonces un tamaño de página
pues ese documento de presentación va a necesitar un tamaño de texto mucho más grande que 12 puntos. Lo importante es que el texto, ese tamaño, ¿verdad? Pues permita facilitar esa lectura. El segundo punto tiene que ver con los colores. Una vez ya establecemos que estamos trabajando con un tipo de letra que es claro, que es legible, que se puede entender bien, que incluso cuando lo estoy trabajando en el tamaño mínimo, que es 12 puntos, puedo leer y puedo entender ese contenido, pues vamos entonces a mirar los colores que usamos, tanto los colores para la letra, para cada uno, ¿verdad? Para el tipo de letra y también el color que tengamos de fondo. Usualmente en un documento, si estamos trabajando con una guía, con un bosquejo, lo trabajamos en un procesador de palabras como Word y usualmente ese fondo es blanco. Podemos darle un color diferente utilizando las herramientas que proveen esos programados, pero la recomendación siempre es que sea el fondo blanco para el documento con el texto en un color más oscuro. Lo tradicional o quizás lo que hacemos por default es trabajar con un texto en color negro, pero también podemos utilizar colores o algunos otros elementos para resaltar visualmente cierta información. Pues todo lo que trabajemos en combinación, ¿verdad? Que trabajemos tanto color de fondo como color de texto, tenemos que asegurarnos que hay un contraste adecuado, que si el fondo es claro, pues ese texto va a ser lo suficientemente oscuro como para que se pueda ver y podamos leer y entender lo que se está proyectando en ese documento. Casi siempre cuando trabajamos de nuevo con guía, con bosquejos, con documentos que manejamos en procesadores de palabras, esto no presenta tantos retos. Cuando sí tenemos un poquito más de reto es en las presentaciones, porque en las presentaciones pues tenemos, ¿verdad? Un elemento de creatividad donde tenemos unas plantillas, hay unos diseños que tienen unos colores de fondo que aunque los programados que podemos utilizar para crear esas presentaciones dentro de esos diseños también establecen algunos elementos de contraste. Siempre entonces sería ideal pues poder asegurar que ese contraste es suficiente para el estudiante poder ver y poder leer el contenido que se presenta en ese documento que estamos trabajando. Y esto puede ser tanto, usualmente usamos presentaciones, pero también si trabajamos con infografía o trabajamos con cualquier otro recurso visual que nosotros diseñamos, que nosotros desarrollamos para nuestros estudiantes, asegurarnos que tenga ese contraste. Hay algunas herramientas y plataformas, ¿verdad? Que podemos integrar y que podemos utilizar que cumplen con todas las pautas de accesibilidad de contenido en la web, ¿verdad? O de contenido en internet, de contenido digital. Más adelante vamos a ver algunas de ellas, pero pues también se establece bajo este criterio de diseño del curso y cómo podemos asegurarnos que ese contenido sea legible. Algunas buenas prácticas un poco más definidas, ¿verdad? O más en detalle a lo que hemos hablado. Por ejemplo, la organización del texto, pues vamos a dividir, si estamos trabajando con mucho texto, pues vamos a dividirlo en bloques, utilizar encabezados para entonces mejorar la legibilidad de ese texto. También podemos eh, verificar el formato, tanto el tamaño como el tipo de la letra, el color de esa letra, que sean adecuados. Como mencionamos, evitar todo tipo de font o de fuente de letra que sea pequeño, que los colores sean difíciles de distinguir, ¿verdad? O la combinación de colores sean difíciles de leer. Hay veces que trabajamos incluso los diseños pensando en lo que es el branding o algunos elementos de diseño respetando, por ejemplo, los colores de la institución. En Río Piedras, pues uno de los colores principales es el rojo. Y más adelante vamos a ver que el rojo no lo debemos utilizar para ciertos elementos porque afecta lo que es la legibilidad de esos contenidos o esos textos. Pero también, por ejemplo,
En UPR Calle la combinación es el rojo y verde. Así que si tenemos una combinación como el rojo y verde o en Ponce que es el rojo y negro, pues esas combinaciones si tratamos de emularlas en lo que serían los productos visuales para nuestros estudiantes, pues ahí tendríamos que asegurarnos que si vamos a usar esa combinación, sea entonces de una manera en que no impida que ese contenido se pueda ver o que se pueda ver y que se pueda leer, ¿verdad? En ambos elementos. También se recomienda tener un uso moderado de lo que son colores e imágenes. O sea, pues vamos a limitar el uso de colores excesivos y evitar también el uso de imágenes decorativas que no aportan al contenido que estamos presentando. En muchas ocasiones, y de nuevo acá regreso, ¿verdad? Lo que sería la estrategia para las presentaciones, para los recursos visuales, los infográficos, donde tenemos un bloque de información y queremos presentar a un elemento visual, un elemento de imagen, un elemento gráfico, para tener ese balance y que no se vea una diapositiva o un slide con mucho texto, ¿no? Que es algo de lo que también es parte de esas recomendaciones de trabajar con el diseño de ese tipo de documentos. Pues entonces, cuando queremos buscar ese balance, la idea es que tampoco tengamos un uso excesivo de imágenes que son simplemente decorativas. Y esto pues tiene que ver no tan solo con facilitar y trabajar con este elemento del diseño de los contenidos, sino también con los elementos de accesibilidad que vamos a ver en el próximo criterio para este estándar número 8. Otra de las recomendaciones es utilizar los textos alternativos para describir lo que son las imágenes. Y, por ejemplo, si estamos trabajando con tablas, pues entonces buscar la manera de organizar esas tablas dentro del texto para que no interrumpan el flujo de la lectura. Esto va a ser importante para ese elemento de accesibilidad que vamos a discutir a continuación. Alinear el texto también puede ser un elemento que afecta lo que es la calidad del diseño del contenido y la legibilidad del contenido en los cursos. Cuando tenemos, por ejemplo, usos de letras como las cursivas, el tener un documento con todo el texto justificado, todo eso afecta lo que es la legibilidad de ese contenido. Y cuando estamos hablando entonces de contenidos que trabajamos en la parte sincrónica, por ejemplo, en una sesión virtual con nuestros estudiantes, pues asegurar que ese contenido y que los materiales que estamos presentando sean legibles, ¿verdad? Que es que el estudiante los pueda definir, que el estudiante los pueda entender cuando estamos presentando esa información. Dentro del tercer componente para este estándar de accesibilidad, estamos entonces hablando de la accesibilidad del texto. Y aunque ya tocamos algo de eso en el anterior, pues cuando hablamos de la accesibilidad del texto, nos referimos a trabajar primero que todo con un lenguaje claro, utilizar un lenguaje sencillo, ¿verdad? Evitando todo lo que es tecnicismos o jerga innecesaria. Esto va a depender también de cada una de las disciplinas y del contenido de nuestros cursos. No significa que tenemos que simplificar todo el contenido porque el estudiante necesita vocabulario, ¿verdad? Necesita entender algunos conceptos técnicos. Lo que nos referimos es entonces a todo lo demás, por ejemplo, instrucciones. Pues vamos a crear esas instrucciones en un lenguaje sencillo. Texto de introducción, texto de descripción de lo que el estudiante va a llevar a cabo o de los recursos que el estudiante va a tener que estudiar, pues eso lo podemos trabajar en un lenguaje que sea sencillo y directo para el estudiante. También, como otra de las estrategias, es manejar las etiquetas y las descripciones. Tenemos textos con etiquetas y con descripciones que podemos trabajar dentro del curso en la plataforma y también en los contenidos que nosotros trabajamos en otros programados y que traemos a la plataforma como parte del contenido del curso. Buenas prácticas para este elemento de accesibilidad de texto.
desde todo lo que nosotros le proveemos al estudiante, asegurarnos que esos materiales están accesibles. Se recomienda que sea desde el inicio del curso, pues para evitar tener que hacer pausas dentro del flujo del curso en el término, ya sea semestre o trimestre, o en un proceso ¿verdad? De aprendizaje del estudiante para entonces corregir o trabajar con algún recurso que tengamos que modificar. Asegurarnos del cumplimiento de las políticas, o sea, tenemos políticas institucionales de accesibilidad, pues asegurarnos que nuestro material cumple con esas políticas. Podemos utilizar algunos programados como por ejemplo Word y Acrobat si tenemos la versión profesional, donde hay herramientas para verificar la accesibilidad de esos materiales que le proveemos a los estudiantes en texto. Si estamos trabajando con documentos en PDF, y yo creo que esta es una de las que vemos comúnmente, ¿no? Cuando tenemos documentos en PDF, ya sea que nosotros los preparamos y los guardamos en ese formato o que los obtuvimos en ese formato y que podemos compartirlo con nuestros estudiantes en ese formato, pues asegurarnos de que esos documentos en PDF tengan el texto seleccionable y que no sean solo scan de imágenes en el caso de que sea para texto, ¿no? Por ejemplo, hay algunos documentos en PDF que son eh, imágenes digitalizadas de documentos que estaban en papel. Pues que ese documento en PDF, en vez de ser imagen, pues tenga ese texto seleccionable, que se haya reconocido esos elementos de texto y que ese documento pueda ser legible para el estudiante, más aún cuando el estudiante utiliza un programado de asistencia como un lector de pantalla o incluso usa las funciones del Read Aloud que ya puede tener un lector en PDF, un programado como los de Microsoft o cualquiera de las plataformas y navegadores que esté utilizando el estudiante. Si estamos trabajando con material de editoriales, la mayoría, ¿verdad? Para no decir en su totalidad, tienen elementos de accesibilidad para los materiales que utilizamos. Particularmente tenemos editoriales que nos permiten usar sus presentaciones que ya tienen creadas en PowerPoint, que podemos trabajar con nuestros estudiantes. Hay algunos que permiten usarla directamente en las sesiones virtuales. Hay otros que permiten que se las compartamos a los estudiantes en los cursos. Es importante, ¿verdad? Dentro de esos elementos saber cuál es el tipo de permiso que tenemos para poder compartir esos materiales que son de editoriales. Y más aún, pues una vez nos proveen esos recursos y los descargamos, pues poder trabajar con los elementos de accesibilidad. Si, por ejemplo, las guías en PDF o las presentaciones están con texto seleccionable. En el caso de la plataforma, ¿no? Por ejemplo, acá en Moodle, en esta captura de pantalla, aquí yo estoy trabajando con lo que serían las herramientas que provee Moodle con su editor de texto integrado. Y dentro de su editor de texto integrado tenemos unas herramientas de revisar accesibilidad donde yo le puedo escribir ese texto. En este caso es la información que aparece en la portada. Y la información que aparece en la portada pues es el texto de bienvenida, la información del curso, la modalidad, el horario y los enlaces que necesita tener el estudiante con acceso rápido o inmediato. Una vez yo marco, por ejemplo, en ese botón de accesibilidad para revisar la accesibilidad, la plataforma en Moodle me va a decir cuál es ¿verdad? Cuáles son esos errores o cuáles son esas recomendaciones para yo mejorar la accesibilidad de ese texto. Esto está integrado a la plataforma y esto funciona cuando estamos trabajando con los bloques de texto en los recursos en la plataforma. Por ejemplo, todo lo que son las descripciones, todo lo que son las instrucciones para las tareas, contenidos para los exámenes que programamos directamente en Moodle, para las páginas de contenido o los libros de contenido que trabajamos directamente en Moodle, pues esta herramienta nos es útil para efecto de poder mirar la accesibilidad del texto, ¿verdad? Todo esto lo que mira es
texto. Y estos elementos pues nos van a ayudar no tan solo a lo que le compartimos a los estudiantes en la plataforma, sino también a lo que trabajamos para proveer a los estudiantes el contenido dentro de los cursos. El próximo elemento de accesibilidad son las imágenes. Y acá pues también tenemos unos elementos a considerar con las imágenes. Para las imágenes, las estrategias es que trabajemos con el texto alternativo. ¿Qué significa esto? Que para todas las imágenes que nosotros integramos en los recursos, en las presentaciones, en las guías, en los documentos PDF y dentro de la plataforma de gestión de aprendizaje, nosotros podamos describir textualmente esa imagen para que entonces herramientas como los lectores que utilizan nuestros estudiantes puedan interpretar de ese texto la descripción de lo que sería esa imagen. Ese texto pues se provee a través de un espacio de información que se conoce como el alt text o el texto alternativo, que lo vamos a ver en diferentes herramientas disponibles. No es específico para una herramienta en particular, sino que donde quiera que nosotros coloquemos alguna imagen por precisamente esos criterios de accesibilidad en documentos digitales y web, está el requisito de establecer ese texto alternativo para las imágenes que no son imágenes decorativas, ¿no? Entonces ahí viene el segundo punto, es limitar ese uso de imágenes decorativas que no aporten realmente o que no apoyen a lo que es el contenido que le estamos presentando al estudiante, para entonces evitar tener que marcar en los programados, en la plataforma, que las 3, 4, 5 imágenes que estamos presentando en la página son todas imágenes decorativas. Pero entonces, tanto para el estudiante que está haciendo esa lectura, va a tener una carga visual adicional que no va a aportar a lo que es la comprensión del material, y para los lectores de pantalla van a estar entonces interrumpiendo lo que es esa secuencia de esa lectura porque hay una imagen decorativa ahí que ¿verdad? Está en ese espacio, que la va a identificar porque ya le vamos a decir que es imagen decorativa, así que la va a identificar como una imagen decorativa. Algunas buenas prácticas, lo mismo que hemos hablado pero un poco sobre el uso de texto alternativo. Otro elemento es el tamaño y la resolución. Hay veces que tomamos imágenes de internet, hacemos una búsqueda, vamos a un repositorio, buscamos esa imagen, la guardamos y la subimos al documento, la subimos a la presentación, la subimos al contenido en el curso. Cuando hacemos eso y ajustamos el tamaño de la imagen, podemos entonces afectar la resolución de la imagen, o sea, con la calidad con la que se ve esa imagen para el dispositivo que está utilizando el estudiante. Otro elemento a considerar con tamaño y resolución es que si estamos usando una imagen con alta resolución, eso va a afectar la carga del contenido. O sea, si es un contenido que estamos compartiendo una página dentro del sistema de gestión de aprendizaje, o si es un documento en PDF, pues eso afecta ¿verdad? El que ese documento se vea de una manera más rápida, o incluso el peso, ¿verdad? La capacidad que ocupe ese archivo para que el estudiante lo pueda descargar o lo pueda abrir en el dispositivo que está utilizando. Otro elemento con las imágenes, los formatos. Hay unos formatos que ya están estandarizados como el JPEG o el PNG. Estos son formatos muy comunes, bastante universales. En su mayoría, las imágenes que nosotros podemos encontrar en repositorio ya vienen con el formato PNG o el formato JPEG, y lo que hacemos es seleccionarla en cuanto al tamaño, a la resolución. Y aquí voy a incluir el comentario que hace Marisol Batiz en el chat, que está hablando, por ejemplo, de Pixabay, que es uno de los repositorios donde podemos obtener imágenes, ¿verdad? Creative Commons o royalty free, que no vamos a tener problemas de derecho de autor.
o de copyright de las imágenes como tal para uso académico, para uso educativo. Este tipo de repositorios, pues, tiene una base donde nosotros buscamos esas imágenes y nos permiten descargarlas en diferentes formatos o tamaños. Una vez traemos esa imagen, de hecho, muchos de estos repositorios ya nos dan el texto alternativo de la imagen, que lo que tenemos que hacer es copiar ese texto alternativo y donde subamos la imagen, si la pegamos en la presentación en PowerPoint, si la pegamos en el documento en Word o si la pegamos en un contenido en el sistema de gestión de aprendizaje, ese texto alternativo lo podemos tomar directamente del repositorio de imágenes porque ya provee esa información. Por eso, una de las recomendaciones que siempre doy es que cuando vayamos a buscar imágenes, pues evitemos buscarlas directamente en el buscador, como por ejemplo Google, que probablemente es la práctica que casi todos hacemos. Pues necesitamos una imagen de una temática en particular, vamos a Google, hacemos la búsqueda, marcamos sobre imagen, vemos lo que hay disponible y de ahí lo copiamos. Entonces, mi recomendación siempre es ir a repositorios donde ya estén estas imágenes disponibles con licencia libre de uso académico o incluso uso comercial. Y entonces, adicional a tener un control sobre tamaño, resolución, el tipo de licencia, también vamos a tener ese texto alternativo disponible y no tenemos que gestionar lo que sería la creación de ese texto alternativo. Otra de las recomendaciones, y esto es una de lo que también Marisol comenta, es que hay que identificar ciertamente la fuente de la imagen. Esto es parte de las recomendaciones de manejar el contenido como tal. Si estamos utilizando imágenes de repositorio, imágenes que obtenemos, por ejemplo, que vamos a utilizar en las presentaciones cuando estamos explicando algún tema, que la imagen es de algún artículo, gráfica, tabla, que nosotros podemos capturar y podemos integrar en nuestras presentaciones. Una recomendación es siempre establecer la fuente donde se obtuvo. Y eso pues también le da la validación del contenido y el estudiante tiene la información de dónde se obtiene cada uno de esos recursos que son externos a lo que crea el docente. Algunos ejemplos de cómo nosotros podemos manejar la parte de tamaño, resolución y texto alternativo, por ejemplo, en Moodle. Cuando nosotros vamos a pegar una imagen en Moodle, Moodle tiene una sección donde abre una pantalla con las propiedades de esa imagen. Lo primero es que pues, nos va a indicar, ¿verdad? O nos va a solicitar dónde vamos a ubicar esa imagen. Si, por ejemplo, es una imagen que yo tengo ya que he cargado al espacio del curso en Moodle, pues ahí yo puedo buscarla. Si es una imagen externa, si yo las quiero compartir de un recurso, de un repositorio donde me permite enlazar la imagen, pues también la puedo traer con ese URL, ¿verdad? O ese enlace directamente. Debajo de ese campo de información de cuál va a ser la fuente de esa imagen, tenemos entonces la descripción de la imagen. Y en Moodle, por ejemplo, tenemos la guía que dice que vamos a describir esa imagen para alguien que no puede verla. O sea que esa descripción tiene que ser lo más precisa a lo que se vería en la imagen, ¿no? Y ahí tenemos un espacio de texto. En el caso de Moodle es limitado, ¿verdad? Tenemos una limitación de caracteres para poder trabajar con ese texto, pero ahí tendríamos entonces el espacio para describir qué es esa imagen. ¿Qué sucede? Todo este texto que nosotros colocamos en este espacio, cuando el lector está pasando sobre la imagen, lo que va a leer es tal cual lo que dice este texto. Por lo tanto, hacemos esa descripción, ¿verdad? O ese texto lo hacemos descriptivo a lo que estamos viendo o a lo que se estaría proyectando en esa imagen. Debajo de ese campo de texto hay una cajita, ¿verdad? Que podemos marcar que dice que la imagen es decorativa y entonces esto lo podemos utilizar para marcar si, por ejemplo, en este
En esta imagen, aquí tenemos lo que sería el banner, ¿verdad? O esa imagen superior del módulo que lo identifica con un número 3, pues yo puedo decidir si la quiero dejar como decorativa y pues simplemente en el sistema se interpreta como una imagen decorativa y no se la describe al estudiante, o la puedo entonces describir y puedo colocarle en ese espacio de texto que la imagen es un encabezado con un número 3, puedo ser mucho más detallada. En el caso de decirle, pues es un círculo rojo con un número 3 en blanco, en un recuadro con diferentes líneas, etcétera. Eso va a depender del propósito de la descripción. Si yo entiendo que el estudiante, el lector de pantalla tiene que leer todos los elementos de esta imagen al estudiante para que el estudiante entienda lo que se está presentando, pues es importante ser más detallado, ¿verdad? En los elementos que presentamos en ese texto alternativo. Doctora, permiso. Sí, claro. Tenemos aquí una pregunta de Marisol Batiz que está preguntando si se determina utilizar una imagen, se debe indicar la fuente de donde se obtuvo, por ejemplo, Pixabay o 123RF. Sí, 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 se identifica. Lo que pasa es que no se identifica en el texto descriptivo, ¿no? Se identifica como parte del contenido. Puede ser un caption, ¿verdad? Una línea de texto debajo de la imagen. O en algunos casos, por ejemplo, cuando yo trabajo con mis presentaciones y utilizo múltiples imágenes del mismo repositorio, como les mencioné, yo utilizo mucho Pixabay. Yo lo que hago es que establezco en las últimas slides, yo establezco luego de la referencia, un slide adicional que menciona las imágenes, ¿verdad? Coloco imágenes del repositorio Pixabay y entonces coloco para el slide 2 el nombre de la imagen y la dirección. El slide 5 el nombre de la imagen y la dirección. Y así entonces, por ejemplo, para las presentaciones, evito que esa descripción de la imagen más el contenido del texto más el enlace sea parte de lo que el lector va a leer como parte del contenido y que para el estudiante nos representa entonces una distracción a lo que es entender el contenido que se está presentando en ese slide en particular. Claro, en muchas ocasiones pues yo utilizo mis documentos en PowerPoint como parte de la clase sincrónica y le proveo una copia a los estudiantes para que ellos puedan tanto seguir la clase sincrónica como una estrategia que utilizo para que ellos tengan de antemano la presentación, ya tienen una idea de cuáles son los temas que se van a tocar y así ya pueden venir preparados incluso con algunas preguntas o algunos elementos de discusión para la clase. Pero sí es importante que independientemente de la fuente de donde se obtenga, siempre tengamos en el recurso, en la guía, en el documento, en la presentación, en el infográfico, la fuente de donde se obtuvo esa imagen. Si vamos a trabajar con las imágenes en PowerPoint, pues también tenemos lo que sería esa opción del texto alternativo. Dependiendo de las versiones de PowerPoint que estemos utilizando, pudiera cambiar un poco dónde se encuentra en ese menú de opciones de la imagen. Por ejemplo, esta captura yo la hice con el PowerPoint que tengo instalado en la oficina, que es 2016, así que es probable que vean algunas cosas diferentes a las personas que usan, por ejemplo, el PowerPoint versión 365, incluso la forma o la interfaz como se ven algunos de estos elementos en las versiones para Windows y para Mac también pudieran cambiar, pero siempre vamos a encontrar esta opción. Una vez yo estoy en la diapositiva en PowerPoint y yo presiono sobre la imagen con el botón derecho del mouse o utilizando cualquiera de las opciones de edición en la barra del menú de PowerPoint, voy a mirar dentro de esas opciones para la imagen que vamos a encontrar lo que es establecer ese texto alternativo para esa imagen. En el caso de PowerPoint, ¿verdad? Si lo comparamos con Moodle, cuando estamos en Moodle,
hay un campo donde me dice específicamente, describe la imagen, ¿verdad? Para un estudiante que no puede ver la imagen como tal. En el caso de PowerPoint, pues la forma en cómo lo encontramos es ver el alt text, que es una abreviación del texto alternativo. Una vez nosotros marcamos sobre esa opción, entonces tenemos esta nueva ventanita, que es la que aparece en la parte derecha del slide, ¿verdad? De la diapositiva, donde esa ventanita lee alt text, pero adicional a leer alt text, entonces nos dice cómo describiríamos ese objeto, porque para el efecto de PowerPoint, ¿verdad? Es un objeto. ¿Cómo definiríamos o cómo describiríamos ese objeto y su contenido para alguien que es ciego o que tiene alguna limitación en la visión? Y entonces lo hace en forma de pregunta y también nos da unos bullets, ¿verdad? Unos elementos para considerar en esa descripción. El detalle, los elementos que se presentan en esa imagen en detalle, lo que sería el contexto, lo que serían acciones o interacciones o cualquier información relevante a lo que se está presentando en ese objeto para PowerPoint, ¿verdad? Pero lo que nos referimos a esa imagen. Y luego nos aparece en paréntesis una recomendación. 1 a 2 oraciones detalladas. Tampoco queremos hacer un párrafo, ¿verdad? De lo que sería la descripción de este texto. ¿Qué tenemos en algunas versiones más recientes de PowerPoint? Que ya el mismo programa genera de manera automática lo que sería esa descripción. Por ejemplo, en este caso, que es una captura de pantalla, como es una imagen de una captura de pantalla, PowerPoint reconoce que es un screenshot de una computadora, ¿verdad? Realmente, si yo escribo esa descripción en el texto y la descripción es un screenshot de la computadora, no me está describiendo de forma correcta lo que está presentando la imagen. Sí, en efecto, fue una captura de pantalla que yo tomé en mi computadora, pero eso no es lo que está proyectando la imagen. El otro elemento es que aparece un texto, ¿verdad? Una línea adicional donde dice que esa descripción fue generada de manera automática por el mismo PowerPoint y abajo tenemos 2 opciones. Aprobamos ese texto alternativo que generó PowerPoint, lo marcamos como decorativo o editamos ese texto. Podemos editar este texto y entonces escribir esa oración o 2 oraciones detalladas de lo que estaríamos representando en esa imagen o lo podemos marcar como imagen decorativa. En algunas ocasiones, cuando son imágenes que trabajamos, que construimos, de diagramas, que hablamos de otros recursos, pues lo más probable es que no tengamos un texto alternativo ya diseñado como cuando las trabajamos de algún repositorio. Y entonces en ese caso, nosotros creamos esos textos alternativos. ¿Qué podemos hacer? Pues cuando es 1 o 2 imágenes, lo podemos, nos tomamos nuestros minutos y generamos lo que sería esa descripción, lo escribimos y ya con eso cumplimos con este elemento del texto alternativo. Cuando tenemos una presentación, un documento con 10, 15, 20 imágenes, 20 capturas de pantalla u otros elementos que hemos traído que no son de repositorios donde nos provee ese texto alternativo, podemos utilizar herramientas web que nos permiten generar texto alternativo para esas imágenes porque reconocen lo que está en la imagen y entonces nos dan diferentes opciones. Una de esas herramientas que yo utilizo se llama el generador de texto alternativo para imagen, pero pues está en inglés. Esta herramienta es online, es una herramienta web, no hace falta ni descargar ni instalar ni un plugin ni ninguna programado adicional para utilizarla. Funciona cuando les hago un upload, ¿verdad? Subo la imagen a al servicio, hace un análisis de esa imagen en el servicio y entonces me describe utilizando inteligencia artificial, me genera
diferentes textos para describir esa imagen. En este caso, yo le subí la imagen, le estoy pidiendo, ¿verdad?, que lo trabaje en español porque yo quiero esa descripción del texto en español y le seleccioné tres variantes o tres formas diferentes en que la herramienta me va a presentar el texto descriptivo de esa imagen. En la parte inferior le puedo incluso establecer el estilo, si es formal, si es estándar, si es simple. Y esos elementos pues también inciden en esas variantes que me va a presentar la plataforma. Y luego marco sobre convertir, ¿verdad?, o generar ese texto alternativo utilizando ese sistema de inteligencia artificial. Y ahí me establece unos textos y dependiendo de esas opciones, yo puedo seleccionarlas, las puedo pegar en el programa, PowerPoint, en Word, en el programa que estamos usando. Incluso puedo editar si yo entiendo que esa descripción se queda corta o que es muy larga, pues yo puedo editarla y trabajarla mejor para efecto de lo que necesito para el cumplimiento con el estándar, ¿verdad?, el cumplimiento con accesibilidad para nuestros estudiantes. Adicional a texto y a imagen, pues tenemos también el elemento de la accesibilidad en los contenidos que son de video y de audio. Y en este caso, pues las estrategias que estamos mirando son aquellas que están para lo que es subtítulos, donde en nuestros videos nosotros podemos activar o proveer subtítulos para nuestros estudiantes. E incluso hay algunas herramientas que adicional a proveer los subtítulos, también proveen las transcripciones para ese contenido de audio. Otro elemento, otra estrategia es entonces describir ese contenido, proveer descripciones del video que expliquen ese contenido visual. Algunas buenas prácticas para trabajar con lo que es la accesibilidad de los contenidos que podemos encontrar en video y en audio es primero que todo, cuando estamos trabajando con audio, pues asegurarnos de la calidad del audio, que sea una calidad buena, que si el estudiante lo está trabajando en un dispositivo móvil, con unos auriculares, sin auriculares, en un espacio cerrado, en un espacio abierto, pues que esa calidad de audio sea lo suficientemente buena para que el estudiante pueda entender y captar todo lo que se está trabajando en ese archivo. Hay algunas recomendaciones en cuanto a la duración de los videos. Y aquí pues pudiéramos también discutir algunos elementos de lo que se recomienda versus lo que es estándar para algunas disciplinas, ¿no? Pero pues siempre se recomienda que la duración del video sea más corta a lo que sería una duración de una conferencia o incluso de este webinar que tiene una duración mucho más larga. Si fuéramos a producir recursos de aprendizaje basados en una conferencia de 1 hora, de 2 horas, pues entonces lo que se establece es que la duración de esos videos o de esas secciones sea de entre 10 a 15 minutos para facilitar lo que es la atención y esos procesos de aprendizaje cuando estamos trabajando incluso con conceptos o contenidos mucho más complejos, pues entonces menos tiempo para así proveerle al estudiante ese espacio de poder procesar, ¿verdad?, toda la información y poder trabajar con todo el contenido que se le está presentando. Si no es posible hacer esas separaciones, ¿no?, o crear esos recursos independientes en video, se recomienda también entonces segmentar el contenido del video. Dividirlo en segmentos cortos para mejorar la accesibilidad y la experiencia de aprendizaje. Herramientas como YouTube, herramientas como Stream, tienen la capacidad de establecer lo que son los bookmarks o los capítulos en un video. Y entonces nosotros podemos establecer, bueno, pues la introducción fueron los primeros 7 minutos, pues del tiempo 0 al minuto 7:25. Ahí yo marco que fue ese segmento donde se habló de la introducción. Pues de ese minuto 7:25 al minuto 15, pues ahí tenemos establecido la definición ¿verdad?, de algún concepto, de algún proceso. Y así vamos identificando cada uno de esos segmentos y eso le va a proveer
mayor accesibilidad porque el estudiante puede encontrar en un video de 1 hora, de 2 horas, exactamente el segmento donde se habla de ciertos elementos, pero también puede continuar, ¿verdad? Puede ver el video quizás por 20 minutos, tiene que hacer alguna pausa, alguna, ¿verdad? O dejar el video donde está y después puede regresar, identificar en el segmento donde se quedó pendiente y de ahí continuar el video. Resolución y controles, estamos hablando de que la plataforma donde estamos proyectando ese video, ya sea directamente en el sistema de gestión de aprendizaje o utilizando un servicio externo como Stream o YouTube, pues que el estudiante tenga los controles para reproducir el video, ¿verdad? Que el estudiante sepa dónde va a marcar el play, la pausa, dónde regresa en tiempo del video, dónde regresa al inicio, o si tiene la capacidad de moverse en todo lo que sería esa línea del video, pues que lo pueda hacer. Hay unos elementos de interactividad que se recomiendan dentro ¿verdad? Del estudio de este contenido en audio o en video, que tiene que ver pues con la reproducción y la navegación de ese contenido. Como les mencioné, parte de esa interactividad pues tiene que ver con segmentar ese contenido o identificar esos momentos donde se discute el contenido en el lapso de tiempo del video. Vamos también a buscar facilitar el acceso, ya sea de cualquier programado o complemento, plugin, ¿verdad? Como le llamamos con el término en inglés, para poder visualizar ese contenido de audio, de video o incluso multimedia en los cursos. Si necesitamos ¿verdad? Una herramienta adicional para ver un formato de video, para ver algún elemento de multimedios en el curso, pues es importante identificarlo. La mayoría de las plataformas son bastante user-friendly y compatibles en ese sentido, o sea que yo puedo tomar un video de una plataforma como YouTube y la puedo compartir en el sistema de gestión de aprendizaje y puede hacer dos cosas, o me inserta el video, ¿verdad? Lo tiene integrado, o puede ese enlace llevarme directamente al video en una página o en una ventana adicional a la del curso. Pero también tenemos otras herramientas internas en nuestros sistemas de gestión de aprendizaje donde podemos subir un contenido de video y le provee al estudiante todos esos controles y toda esa estructura de accesibilidad para poder manejar ese contenido en video. Un ejemplo, ¿verdad? De lo que sería ese elemento de accesibilidad en YouTube, aunque nosotros no controlamos si el estudiante activa o no los subtítulos, nosotros podemos orientar al estudiante a que los videos tienen subtítulos, ¿verdad? Si están disponibles, pues que tienen subtítulos y el estudiante puede encender esa opción de subtítulos. Incluso cuando incrustamos o integramos esos videos en nuestra plataforma de gestión de aprendizaje, también podemos, dentro de ese texto de instrucción al estudiante, de dejarle saber que va a ver el video, que va a ver una porción del video, dejarle saber también que puede activar los subtítulos en el video para poder tener cumplimiento con ese estándar de accesibilidad. En Stream, por ejemplo, que es una plataforma de Microsoft que la tenemos disponible dentro de nuestras plataformas o herramientas de Microsoft, tenemos también la opción de trabajar con video, ya sea que capturemos y que grabamos directamente de Teams, como por ejemplo en esta imagen, esta captura de pantalla es de un video de una clase que yo di y entonces voy a Stream, allí tengo lo que es la transcripción de esa clase, tengo el video y entonces puedo identificarle a los estudiantes tanto lo que son los chapters, ¿no? Los segmentos dentro del video para establecer las temáticas de esa discusión, pero también tengo la transcripción y esa transcripción incluso yo se la puedo descargar, yo la puedo mejorar, ¿verdad? En un documento en Word donde le puedo dar una organización, cambiarle, ajustarle
ciertos elementos. Hay algunas palabras en las transcripciones que siempre cambia, así que yo puedo ir a esas palabras y editarlo. Y entonces ese documento se lo puedo presentar al estudiante en el curso, adicional al video. El estudiante entra, por ejemplo, a Moodle, va al módulo de esa semana y puede ver el video de esa sesión que se hizo sincrónica. Tiene la transcripción de esa sesión que se hizo sincrónica y allí puede tener un recurso de consulta o incluso pues para hacer un repaso de lo que se habló en esa reunión. En PowerPoint también nosotros tenemos la capacidad de trabajar con subtítulos en las versiones más recientes, incluyendo la versión 365. Nosotros tenemos dentro de las opciones de lo que es el slideshow, de las opciones que es lo de presentar o proyectar el documento visual en PowerPoint, tenemos una opción que encontramos en ese menú a mano derecha, que es utilizar subtítulos. Y eso lo podemos marcar y eso activa automáticamente los subtítulos en la presentación. También debajo de esa opción, pues tenemos lo que es la configuración de esos subtítulos. ¿Qué significa eso? Pues que el PowerPoint le vamos a configurar el idioma que va a reconocer para generar esos subtítulos. Si, por ejemplo, pues usamos el español como el idioma para las presentaciones, pues ahí establecemos que es el idioma es el español para que así abra micrófono, capture ese audio y lo pueda interpretar en el idioma de español en texto para esos subtítulos. Si fuera en el caso del inglés, pues de nuevo, ¿verdad? También establecemos ahí lo que sería en inglés y entonces cuando capture el audio, presenta lo que es ese subtítulo o ese texto de lo que se está hablando en el idioma inglés. Y esto funciona cuando entonces utilizamos la plataforma de PowerPoint y presentamos, ¿verdad? Entramos en esa visión de esa presentación y la estamos compartiendo con nuestros estudiantes. Esto es una captura de pantalla de cómo se vería esos subtítulos en la presentación. Por ejemplo, en esta captura, pues yo tomé dentro de estoy en modo de presentación, compartiendo con los estudiantes sobre el tema y en la parte inferior del slide o de la diapositiva hay un fondo negro con un texto blanco. PowerPoint automáticamente establece el fondo negro con texto blanco para trabajar con el elemento del contraste que vimos en la parte de accesibilidad del texto, en esa relación de contraste del color de fondo con el color de la letra. Así que en el caso de PowerPoint establece fondo negro con el texto en blanco. Y mientras yo voy hablando, va estableciendo, ¿verdad? Va presentándole en texto los subtítulos a los estudiantes. El estudiante sigue teniendo la visión de lo que sería ese slide o esa diapositiva que se está proyectando en ese momento. Y en la parte inferior tiene en texto lo que yo estoy hablando, lo que estoy narrando en la explicación de esa diapositiva. Esto ocurre en vivo. Esto ocurre mientras estamos haciendo la presentación. No se queda guardado, no es una transcripción de nuestra presentación, simplemente es una opción de subtítulo para la presentación mientras lo estamos haciendo en vivo. Tenemos también dentro de este estándar número 8 lo que es la usabilidad de los multimedia, lo que es entonces cuando trabajamos con otros elementos que podemos integrar al curso, pues cómo esos elementos van a responder a este estándar de accesibilidad, ¿verdad? Dentro del curso y dentro de las tecnologías en el curso. Debemos manejar todo tipo de multimedia que maneje controles intuitivos, donde tengamos controles de reproducción y de navegación que estén visibles y que sean fáciles de usar. Y si vamos a usar herramientas externas, pues proporcionar a los estudiantes esas instrucciones sobre cómo van a interactuar con ese contenido multimedia.
Por ejemplo, yo trabajo en mi curso con contenidos creados de manera interactiva en H5P y le tengo que colocar al estudiante dentro de esa descripción o dentro de ese texto inicial cómo va a utilizar ese recurso en H5P. Tiene unos elementos de navegación, pues le explico cómo va a navegar a través de ese recurso. Utilizo el video interactivo, o sea que le pego un video de YouTube y en ese video de YouTube le puedo establecer interacciones, preguntas y ejercicios rápidos mientras está corriendo el contenido en el video y así pues le doy una interacción al estudiante con ese contenido. Esas instrucciones yo se las presento al estudiante antes de que entre a ese contenido, en este caso en H5P, para que el estudiante sepa cómo va a marcar, ¿verdad? O cómo va a navegar en ese contenido, qué pasa cuando el contenido pausa y presenta esa pantalla de esa primera interacción, qué debe hacer, cómo va a marcar para continuar, para revisar la contestación, para reintentarlo, si ese fuera el caso, ¿verdad? Si fuera una de las estrategias o de las alternativas, todo eso está establecido en las instrucciones para que el estudiante no se sienta perdido sobre cómo va a navegar y va a trabajar con ese contenido. Dentro de las buenas prácticas, ya de mucho de lo que hemos hablado, ¿no? Asegurar que el contenido multimedia, pues, eh, ya sean los videos, las simulaciones o todos los elementos que estamos utilizando, tengan algún tipo de subtítulo o de transcripciones disponible para los estudiantes. Si ese contenido interactivo que estamos utilizando, ya sea que integramos externo o que creamos directamente en los sistemas de gestión de aprendizaje, pues tiene también la forma para que ese contenido, ya sea texto o sea imagen o video, esté accesible. La parte de las sesiones sincrónicas, no, pues que todas las tecnologías también sean accesibles para los estudiantes. Dentro de los estándares siempre hemos hablado de la diversidad de formatos, lo hablamos también en esos estándares 5 y 6 y cuando hablamos de los objetivos en el estándar número 2, cómo entonces establecer diferentes formatos de contenido, imágenes, videos, audio, animaciones, simulaciones. Eso es una recomendación, pero incluso dentro de esa diversidad de materiales, pues también trabajar con la parte de accesibilidad en esa diversidad de materiales o de tecnologías que vamos a integrar en el curso, ¿no? Hay recursos accesibles, por ejemplo, recursos educativos abiertos, repositorios que podemos utilizar para imágenes, para videos, para audio, que podemos traer y podemos utilizar en nuestros cursos sin restricciones por derecho de autor o restricciones para uso educativo. En el caso de el séptimo elemento y último elemento, ¿verdad? Dentro de este estándar número 8, que tiene que ver específicamente con la información, esas declaraciones de accesibilidad de proveedores. Lo que establece la estrategia es que si utilizamos herramientas o recursos externos a lo que es la parte institucional, la plataforma y las herramientas institucionales para proveerle las experiencias de aprendizaje a nuestros estudiantes, pues que podamos tener a través de un enlace, a través de una información que ya hayamos identificado de esos proveedores, lo que tiene, ¿verdad? Todas las declaraciones o todos los elementos informativos de la accesibilidad de esas tecnologías. Lo podemos trabajar tan fácil como un enlace, por ejemplo. H5P ya viene integrado en Moodle, ¿verdad? Para efectos del ejemplo que les estaba mencionando. Ya H5P viene como un módulo integrado, yo no tengo que acceder a un servicio externo a la plataforma para poder trabajar con esos recursos interactivos. Y cuando trabajamos con esos recursos interactivos, la misma plataforma tiene un iconito donde el estudiante puede tener la información de los elementos de accesibilidad que provee esa plataforma. Si yo utilizo plataformas externas como por ejemplo YouTube, utilizo otras tecnologías, Genially, Padlet, y por ahí podemos mencionar muchas
que hemos incluso trabajado en otros webinars, pues todas esas tienen algún enlace o algún elemento de información que simplemente proveérselo al estudiante. Sí es importante que revisemos de manera continua, ¿verdad? Y actualicemos la información cada vez que vamos a ofrecer un curso, más si ha pasado un año o más de un año entre la última vez que se ofreció el curso y la próxima vez para poder actualizar todos esos enlaces. Más que todo son los enlaces que es donde nos provee la información para cada uno de estos servicios y para y la información de lo que es la accesibilidad. Recomendaciones finales para el cumplimiento con este estándar, particularmente en el LMS, ¿verdad? O en el sistema de gestión de aprendizaje, lo que es el contenido accesible, asegurarnos que esos materiales tienen esas descripciones de imágenes, los subtítulos en los videos, los textos en los PDF son reconocibles, más allá que, ¿verdad? Que los documentos en Word o en PowerPoint, que también pues tengamos esas letras, esos tamaños de letras legibles y visibles para nuestros estudiantes. Si tenemos herramientas de accesibilidad disponibles en nuestros sistemas de gestión de aprendizaje, como por ejemplo esa revisión de accesibilidad, trabajar con los lectores de pantalla, opciones de alto contraste, que ya entonces el estudiante pueda seleccionar y pueda utilizar esas herramientas que estén disponibles. Si vamos a utilizar otras herramientas u otras tecnologías complementarias a la plataforma, ¿verdad? Que pueden ser complementos de Moodle, pues que también esas tecnologías sean compatibles con esos lectores de pantallas, con teclado o incluso con los dispositivos móviles y poder trabajar con herramientas o con posibilidad, ¿verdad? De evaluación adaptada a las necesidades de los estudiantes si estamos trabajando con actividades de evaluación o actividades de ejecución donde requiera trabajar con tecnologías que no sean accesibles. En Teams, ¿qué podemos hacer? Podemos utilizar, por ejemplo, las transcripciones en las sesiones virtuales que hacemos sincrónicas con nuestros estudiantes. También hay una sesión de subtítulos o que el estudiante selecciona el idioma o activar lo que serían los closed captions o los subtítulos en las sesiones virtuales. Eso funciona igual que la transcripción. Claro está, pues hay algunos retos todavía o limitaciones en cuanto a cómo captura e interpreta lo que se está diciendo versus lo que aparece escrito, que siempre es bueno pues tener esa revisión final. Algunos elementos adicionales relacionados a las plataformas o las tecnologías. Moodle, por ejemplo, incluye opciones de personalización para cumplir con todos esos estándares y normativas sobre contenido web y la accesibilidad de esos contenidos web, como por ejemplo el apoyo para los lectores de pantalla, los contrastes que puedan ser ajustables y la navegación por teclado de la plataforma. Blackboard también tiene esos mismos elementos de accesibilidad. Realmente todas las plataformas que se utilizan para efectos de educación, particularmente en esos elementos de educación a distancia, como tienen un componente virtual, pues tienen que cumplir con estos estándares, ¿no? Y con estas regulaciones, así que ya eso viene integrado. Nosotros controlamos el contenido que nosotros subimos a esas plataformas. Cuando hablamos para el diseño del contenido, pues hay herramientas, por ejemplo, Acrobat. Tenemos el Acrobat Reader, que es gratuito, y entonces podemos utilizar algunas funciones para crear los documentos en formato PDF, accesible, ¿verdad? Donde podamos tener esa compatibilidad con los lectores de pantalla. Tenemos la versión Pro, que es una versión que se adquiere con un pago y entonces ahí podemos generar no tan solo la creación de documentos, sino que podemos editar y podemos trabajar con otras herramientas de accesibilidad. Tenemos, por ejemplo, Canva. Canva es una herramienta para generar diferentes contenidos eh, escritos, visuales, que podemos tener a través de diferentes formatos digitales o web. Y dentro de esta herramienta podemos tener tanto la versión pagada Pro como la versión educativa que tenemos disponible, pues podemos trabajar con esas
características, ¿verdad? Y con esas herramientas de texto alternativo o incluso plantillas que cumplen con esos estándares de contraste. Tenemos, por ejemplo, también Articulate, que incluye todas las funciones de accesibilidad, tanto la navegación de teclado, los lectores de pantalla y tiene un elemento de diseño responsivo. Lo mismo H5P en todos sus componentes y en todos sus contenidos interactivos es compatible con estos estándares de accesibilidad web y permite la creación de esos contenidos de manera accesible y compatible también con esos lectores de pantalla. Tanto Zoom como Teams, independientemente de cuál de las dos estemos utilizando, tiene la capacidad de generar los subtítulos en tiempo real, las transcripciones, elementos de accesibilidad a través del teclado, incluso elementos de accesibilidad a través de los dispositivos móviles con sus aplicaciones móviles. Y también tenemos la capacidad, por ejemplo, en Teams, pues de generar esas transcripciones y descargar esas transcripciones y compartirlas con nuestros estudiantes. Hay algunas herramientas que podemos utilizar para tener esta validación, ¿verdad? Y esta evaluación de accesibilidad dentro de nuestros contenidos. Por ejemplo, está Wave, que permite analizar los contenidos web que tenemos compartidos a través del Internet para identificar elementos de accesibilidad. Tenemos Axe, que es una extensión de un navegador, es un plugin que evalúa entonces la accesibilidad, ¿verdad? De las páginas. Y también tenemos otra opción que nos valida las combinaciones de colores para garantizar ese contraste entre los contenidos. Si buscamos, por ejemplo, de edición de documentos, tanto Word, Excel como PowerPoint incluyen lo que es la revisión de accesibilidad. Esa herramienta está integrada en la plataforma, ya sea en su versión 365, en su versión instalada 2016, 2019, para Mac también, tanto como para Windows. Y tenemos esa herramienta que podemos utilizar donde nos dice cuáles son los elementos de accesibilidad que debemos trabajar, particularmente tablas e imágenes, que es uno de los elementos que, ¿verdad? Con mayor frecuencia vemos que hay retos en trabajar con esos elementos de accesibilidad para esos recursos o esos componentes dentro de un documento, perdón. Y hay algunas herramientas automáticas para crear subtítulos, como por ejemplo en YouTube, pues tenemos la generación automática de subtítulos en diferentes idiomas, dependiendo si nosotros somos los que generamos y los que subimos el video, podemos incluso tener más opciones para generar esos subtítulos. También hay herramientas que utilizan inteligencia artificial, como por ejemplo Otter AI, es con costo, ¿verdad? Tiene una versión gratuita, pero es muy básica para todas las funciones de la herramienta, pues tiene un costo y entonces permite hacer transcripciones automáticas. La precisión del idioma de Otter AI es muy buena y nos permite exportar esas traducciones, esas transcripciones como subtítulos. También tiene integración con algunas tecnologías como Zoom, por ejemplo, para entonces proveer esos subtítulos y esas transcripciones de las reuniones que se llevan a cabo. Y ya entonces, como resumen, ¿verdad? Para estos estándares, pues recapitulando, el estándar número 7 lo que nos pide es que podamos tener toda la información clave para ese apoyo de los estudiantes de una manera centralizada, que esté actualizada de manera regular, que podamos facilitar el acceso a esos recursos y a esos servicios a través de la información que le proveemos a los estudiantes y que tengamos una comunicación proactiva con nuestros estudiantes sobre esos servicios y esas oportunidades de apoyo. Y en el estándar número 8, pues trabajar con todo lo relacionado a la accesibilidad, a la integración de las tecnologías que tenemos en nuestros cursos que también cumplan con esos elementos de accesibilidad, que el diseño de nuestros cursos, la interfaz que utilizamos y toda la estructura del curso permita una navegación accesible y eficiente a lo que es el contenido y a las actividades del curso. Y pues trabajar con todos esos elementos multimedia que ofrezcan subtítulos, transcripciones, descripciones alternativas para garantizar que todos nuestros estudiantes puedan interactuar
de manera equitativa con ese contenido. Y ya con esto finalizamos. Tenemos unos pocos minutos para alguna pregunta o comentario final. Si busco acá a ver si no sé si hay algo más en el chat, pero pues podemos entonces tener estos últimos minutos. Por el momento no veo nada más en el chat, pero si alguien, ¿verdad?, tiene alguna pregunta, duda, comentario, pues este es el momento. Estoy viendo aquí un comentario de parte de Rafael Aparicio, que dice, veo toda esta información que es muy útil, pero aún queda la duda de cómo asegurarse de que las personas detrás de la pantalla realmente está registrada en el curso. ¿Cómo podemos garantizar que el estudiante no está utilizando inteligencia artificial para aprobar y que la calificación refleje verdaderamente su aprovechamiento en la materia? Bueno, pues para atender el primer comentario, ¿verdad? Sobre cómo nos aseguramos de que la persona es la que está registrada en el curso, realmente los mecanismos de validación de identificación para las plataformas son los que establece la institución, que en este caso para acceder al sistema de gestión de aprendizaje, pues es la información de la cuenta del usuario, ¿verdad? Y como parte de esa práctica ética y de honestidad académica del estudiante, esa cuenta no puede ser compartida. Más allá, para validar la identidad de la persona, hay unos sistemas de monitoreo, de proctoring, pero se utilizan específicamente para evaluaciones como por ejemplo los exámenes. Tenemos sistemas como Respondus que establece entonces un proceso de validación de la identidad de ese estudiante antes de acceder a una evaluación de un examen donde el estudiante prende cámara, presenta algún recurso de validación de identidad y eso va contra lo que sería o comparando lo que sería la información de registro de ese estudiante en el curso y a la vez va monitoreando toda la actividad de ese estudiante mientras está tomando ese examen. Pero ya para ese servicio de proctoring, ¿verdad? Pues vienen otros elementos adicionales que no tienen que ver específicamente con estos elementos de calidad, ¿verdad? Que establece Quality Matters. La segunda pregunta que hace, y yo creo que es una pregunta muy importante que podemos tener otro espacio de conversación y de discusión sobre eso en particular, porque pues ya estamos hablando de inteligencia artificial y garantizar al 100% que el estudiante no utilice una herramienta, sea o no sea con inteligencia artificial, es bastante retante, ¿verdad? Cuando estamos hablando de instancias, de modalidades a distancia, donde no tenemos esa interacción con el estudiante en el momento que está llevando a cabo esa tarea o esa actividad, excepto que esté así diseñado. Ahora, el diseño de las evaluaciones, el diseño de la forma en cómo nosotros establecemos las actividades y también, pues, si permitimos o no el uso de la inteligencia artificial para las evaluaciones o las actividades, ya queda de parte del docente y de la política institucional que esté en ese momento. Nosotros a nivel de sistema de UPR, ¿verdad? Recientemente tuvimos la publicación de la política de inteligencia artificial en el recinto de Río Piedra. Tenemos una circular que establece los lineamientos para el uso de inteligencia artificial. Así que eso pues va a depender mucho de esa parte y de cómo el docente lo trabaje. Pero sinceramente, para decir que vamos a garantizar que el estudiante no esté utilizando inteligencia artificial o cualquier otra herramienta en una modalidad a distancia, es bien poco probable que lo podamos garantizar porque no tenemos ese control, ¿no? Pero sí es un elemento de preocupación, es un elemento de discusión que podemos también, pues, trabajarlo en los webinars donde también tenemos oportunidades para integrar ese tema de inteligencia artificial.